Academia Diego, os traigo la demostración de la ecuación de la elipse. Venga, comenzamos. Bien, como habéis visto en la introducción, en este tutorial os voy a explicar cómo se calcula, cómo se demuestra la ecuación de la elipse. Este tutorial ya tengo uno subido a mi canal similar, pero en el cual cometí dos errores muy leves, pero que evidentemente no le afectan al resultado final, porque uno se corregía al otro, pero que prefiero tenerlo bien explicado y con este formato que es más limpio y más gráfico, que se ve mejor. Por cierto, le quiero dedicar este tutorial a un seguidor mío llamado Nadie, el cual fue el que me avisó de los errores que se habían cometido y por eso le dije que iba a subir uno y se lo iba a dedicar. Y dedicado está. Bueno, pues si tenemos una elipse, lo primero que hay que hacer es definir qué es una elipse. Una elipse es, si tenemos dos puntos fijos llamados focos, f' de coordenadas menos c0 y f de coordenadas c0, y un punto cualquiera de coordenadas x, y, pues una elipse es el conjunto de puntos cuya distancia de P a f' más P a f, en la suma de esas dos distancias, tiene que coincidir con el eje mayor de dicha elipse, es decir, con la distancia 2a, que sería esta de aquí. Bueno, pues partiendo de ahí, lo que hay que hacer es definir estas distancias y ya veréis cómo llegamos a la ecuación al final de la elipse. Mira, es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad. Lo primero que hacemos es calcular el vector que une P con F'. Un vector, acordaros, PF', pues será F' menos P, extremo menos origen. Como sus coordenadas respectivas tanto de f' como de p son menos c0 y xy, restándolas coordenada a coordenada nos va a quedar menos c menos x como primera coordenada y 0 menos y pues nos va a dar menos y como segunda coordenada. Luego, ahora vamos a calcular la distancia que separa ambos puntos, que será la distancia que separa P de F' coincidirá con el módulo de dicho vector que acabo de calcular. El módulo de un vector, os recuerdo que era la raíz cuadrada de cada una de sus dos componentes al cuadrado. Por lo tanto, esta sería la distancia que separa P de F'. Procedemos igual para calcular la distancia de P a F. Primero calculamos el vector PF, que será F menos P, es decir, C0, que son las coordenadas de F, menos las XY, que son las coordenadas de P. Restando coordenada a coordenada nos queda C menos X como primera componente y 0 menos Y queda menos Y como segunda componente. Sacamos su módulo, porque la distancia, insisto, sería el módulo de dicho vector, que es la raíz cuadrada de cada una de estas dos componentes al cuadrado. C menos X al cuadrado más menos Y al cuadrado. Bien, ya tengo las dos distancias. Entonces, como hemos dicho, se debe de cumplir que la suma de ambas debe ser igual a 2a. Por lo tanto, nos va a quedar del siguiente modo. La distancia de P a F' más la distancia de P a F igual a 2a. Se trata, por lo tanto, aquí, si os dais cuenta, de una ecuación irracional con dos radicales, que lo mejor para resolverla es dejar un radical solo en un lado del igual, por ejemplo este primero, y pasar el otro al otro lado. Y entonces, una vez que está así, para resolver esta ecuación lo que hacemos es suprimir los radicales y ambos lados lo que hacemos es elevarlos al cuadrado. Entonces, aquí en el lado izquierdo, evidentemente, como tengo una raíz al cuadrado, el cuadrado con la raíz se va a anular y va a quedar solo el radical, ¿no? Es decir, va a quedar menos c menos x al cuadrado más menos y al cuadrado. Y en el lado derecho, que tenemos el cuadrado de un binomio, aplicamos la fórmula del cuadrado del binomio, que es un producto notable, que para el que no lo recuerde os lo voy a poner aquí. Cuando tengo dos cosas restando y van al cuadrado, su producto notable equivalía al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces, aplicando la fórmula, aquí nos va a quedar del siguiente modo. El cuadrado del primero sería 2a al cuadrado menos el doble del primero, que era 2a, por el segundo, que era la raíz, y luego más el cuadrado del segundo, pues que será el cuadrado de dicha raíz. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, este paso lo voy a repetir en la diapositiva siguiente para que no os perdáis, y a partir de ahí pues vamos a seguir desarrollando esta fórmula. La vuelvo a copiar, aquí tal y como la tenemos obtenido en el apartado anterior, y empezamos a desarrollar todos estos binomios que hay aquí. En el caso de aquí de la izquierda nos va a quedar del siguiente modo. Como es una diferencia, no, perdón, en este caso al ser del mismo signo sería una suma de cuadrados, sería el cuadrado del primero
más, porque al ser del mismo signo se pondría sumando el doble del primero por el segundo, 2cx, más el cuadrado del segundo. Aquí el cuadrado de menos y, porque como el exponente es par, pues va a dar positivo, nos quedaría y cuadrado. Aquí tengo 2a todo al cuadrado, pues se le va tanto el 2, que va a convertirse en un 4, y se le va también la a, que va a ser a cuadrado. Y aquí nos va a quedar de momento menos 2 por 2a, que serían menos 4a, y desarrollando los paréntesis de aquí de dentro del radicando de esta raíz, pues nos va a quedar, aquí tenemos el cuadrado de una diferencia, con lo cual va a quedar c cuadrado, que es el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, menos 2cx, más el cuadrado del segundo, que sería x cuadrado. Y en el segundo paréntesis pasa igual que en el anterior, que es menos y al cuadrado, como el exponente es par, se va a quedar más y cuadrado. Y aquí en el lado derecho tengo, aquí a la derecha del todo, tengo una raíz entera elevada al cuadrado, con lo cual el cuadrado con la raíz se va a suprimir y basta con desarrollar entonces el radicando, los paréntesis que hay en el radicando. Aquí sería el mismo binomio que aquí, volvería a dar c cuadrado menos 2cx más x cuadrado y aquí más y cuadrado. Una vez hechos todos los cálculos, pues aquí lo que hacemos ahora es suprimir los elementos repetidos. Por ejemplo, esta c cuadrado de aquí con esta de aquí se va a anular, porque pensar que esta c cuadrado cuando pase hacia acá pasaría negativa y se anularía con esta. También ocurre lo mismo con la x cuadrado, que cuando la trajéramos hacia acá pasaría negativa y se anularía con esta. Y lo mismo le ocurre a la y cuadrado. Y una vez que hemos suprimido todos los elementos que se anulaban, pues dejamos la raíz sola en un lado de la igualdad, la dejamos en este lado derecho, por ejemplo, menos 4a por la raíz, y todos los demás elementos los pasamos hacia el otro lado, cambiando de signo los que cambien de lado. Por ejemplo, aquí tengo menos 2cx, que al pasarlo hacia acá, sumando con el otro 2cx, dará un total de 4cx. El 4 a cuadrado pasaría para acá restando, y el resto, insisto, lo he puesto tal y como estaba en el lado derecho. Una vez traspuesto ya todos los términos, lo que hacemos es dividir toda la expresión por menos 4, quedándonos del siguiente modo. Aquí quedaría el menos 4 a cuadrado que tenía aquí, lo pongo ya al primero, pero ya en positivo, a cuadrado. El 4cx se va a transformar en menos cx después de dividirlo entre menos 4. El menos 4a se va a quedar como a solo, y la raíz se quedaría tal cual, como estaba. Y entonces ahora, una vez hecho esta simplificación, por decirlo de algún modo, lo que hacemos es lo siguiente. Elevamos, para suprimir esta raíz, los dos términos al cuadrado. En el caso del lado izquierdo tengo otro binomio, aplicando la fórmula del producto notable. Bueno, en el lado derecho el cuadrado con la raíz se va a ir, por supuesto, no lo he dicho, pero era obvio. Y aquí, insisto, aquí lo que se hace es desarrollarlo, el cuadrado del binomio, que nos va a quedar el cuadrado del primero, o sea, a cuadrado al cuadrado, menos el doble del primero, que era a cuadrado por el segundo, cx, más el cuadrado del segundo, que es cx, todo al cuadrado. Y aquí en el lado derecho, como hay un producto, se eleva tanto la a como la raíz. Al elevar la raíz ya hemos dicho que se va a anular, y al elevar la a se va a convertir en a cuadrado. Y al haberse ido la raíz, pues solo queda el radicando. C cuadrado menos 2cx más x cuadrado y más y cuadrado. Aquí lo que hacemos ahora es operar, quedándonos en el lado izquierdo a cuadrado al cuadrado a la cuarta. Esto se queda tal cual, menos 2 por a cuadrado por cx, y aquí se elevan los dos términos, tanto la c como la x al cuadrado. Aquí en el lado derecho lo que haríamos es multiplicar la a cuadrado por cada monomio de los que lleva aquí dentro de este paréntesis, quedándonos del siguiente modo. A cuadrado por c cuadrado más a cuadrado por 2cx más a cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado. Una vez que hemos hecho todos estos cálculos, lo que hacemos ahora es suprimir los que se repitan. Tengo un menos 2 a cuadrado cx en ambos lados de la igualdad, con lo cual cuando transpusiera este para acá coma se anularía con este. Y ahora lo que hacemos es recolocar lo que nos ha quedado. Aquí colocamos la a la cuarta, aquí me traigo esta a cuadrado c cuadrado, la he traído hacia la izquierda, y todos los términos que llevan variables x e y los he traspuesto por la derecha y los he colocado del siguiente modo. Primero he colocado el a cuadrado x cuadrado el primero para que quede positivo, este c cuadrado x cuadrado me lo he traído hacia acá con menos, y he colocado la y, que era la última variable, aquí al final, más a cuadrado y cuadrado. Y entonces, una vez que he hecho esos cálculos, lo que hacemos es extraer dos factores comunes. Si os dais cuenta, aquí se puede extraer factor común a cuadrado, en el lado izquierdo de la igualdad, quedándonos a cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado.
Y en el lado derecho procedemos igual, sacamos también factor común, en este caso x cuadrado, quedándonos también la misma expresión, a cuadrado menos c cuadrado. El a cuadrado y cuadrado del final lo he dejado como está. Y entonces, llegado a este punto, aquí tengo que contaros una particularidad, hay que hacer un inciso. Este a cuadrado menos c cuadrado tiene que ver con la relación fundamental de la elipse. La relación fundamental de la elipse es que a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Y lo vais a ver en un gráfico para que se vea más claro. Aquí tengo una pequeña elipse. Os recuerdo que todo esto entero era la distancia de vértice a vértice en horizontal, era el eje mayor, 2a. Por lo tanto, del centro hacia la derecha será a. Toda esta línea verde es a. De vértice a vértice vertical, todo esto sería el eje menor, que serían 2b, pero del centro hacia arriba, pues solo sería b. La distancia que va del centro a un foco se le llama normalmente c. Y entonces nos damos cuenta que entre c, b y la a, que ahora la podríamos colocar aquí, esta distancia es la misma que esta distancia, con lo cual se ha formado un triángulo rectángulo que, aplicando el teorema de Pitágoras de toda la vida, nos diría que la hipotenusa al cuadrado, a al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos, de b cuadrado más c cuadrado. Y entonces, de esta fórmula, de esta relación fundamental, si despejamos la b cuadrado sería igual a cuadrado menos c cuadrado, que precisamente es la misma expresión que tenemos en estos dos paréntesis. Con lo cual, a cuadrado menos c cuadrado se puede sustituir por b cuadrado. Y ya nos quedaría del siguiente modo la ecuación. A cuadrado por b cuadrado igual a x cuadrado por b cuadrado, he puesto la x la primera para que quedara mejor, más aquí a cuadrado por y cuadrado. Bueno, una vez que está así, lo que hacemos es lo siguiente. Dividimos toda la expresión entre a cuadrado, b cuadrado. Y entonces nos va a quedar del siguiente modo. Simplificamos del siguiente modo. En esta fracción se van a ir las b cuadrados, si os dais cuenta. Y nos va a quedar solo x cuadrado partido por a cuadrado. Más, que sería este más. En esta expresión, en esta segunda fracción, se van a ir las a cuadrado, con lo cual nos va a quedar y cuadrado entre b cuadrado. Y aquí en el otro lado del igual, lo que se va es todo lo cual nos va a quedar solo un 1. Y esta sería la ecuación de la elipse, ya resuelta y ya demostrada, y esta es la fórmula que nos estaba pidiendo este ejercicio. Bueno, chicos, espero que sea de vuestro agrado. No dudéis en suscribiros, porque así no os perderéis ninguna novedad de los domingos y de los miércoles, que es cuando yo suelo subir tutoriales. Ahora os dejaré por aquí el enlace a otros tutoriales que tengo de cónicas, tanto de demostración de fórmulas como de ejercicios prácticos. Espero que sean de vuestro agrado y de vuestra ayuda. Un saludo, nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.